bueno, de los jubilados que hoy están, por supuesto, cobrando sus pensiones también. Noelia Bernal, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, está con nosotros para hablar de este y otros temas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Fátima. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, se hablaba de este proyecto de ley desde el Ejecutivo, que en un principio se pensaba que solo abarcaría un incremento para la ONP, pero que luego, entendemos, se trataba de toda esta reforma de pensiones que hoy también incluye a la ONP. ¿Este sería el motivo por el cual finalmente no se ha dado este incremento prometido por la Presidenta de la República? Yo creo que sí, creo que en el intento de reforma que ha hecho el Ejecutivo ha metido muchas cosas, ¿no? Ha querido reformar el actual sistema AFP-ONP, ha querido ampliar pensión 65, ha querido meter incentivos, en fin, una serie de cosas, y uno de los aspectos es esta mejora a las pensiones de la 19.990, que como bien señala el anterior ministro, se requiere una ley para mejorar esas pensiones. Hoy en día la pensión mínima es 500 soles, y si recuerdo bien, no se ha actualizado desde el 2019 o 2020, antes de la pandemia. Y como puedes imaginar, pues ese dinero ha perdido poder adquisitivo, hemos tenido periodos de inflación, entonces es natural, digamos, mejorar esa pensión, ¿no? Claro, ahora se hizo esta promesa y se pensó en un primer momento de que iba a ser un desembolso efectivo de inmediato. ¿Por qué eso no puede ser así? Para que lo puedan entender tal vez los jubilados, las personas, los familiares, que escucharon esta promesa y dijeron, bueno, se va a hacer realidad, y finalmente quedó hasta el momento en algo más gaseoso. Bueno, como te digo, se requiere primero la aprobación de una ley, luego se requiere incorporar ese dinero estimado, debe ser alrededor de 1.000 y pico millones de soles, en el presupuesto de la ONP. Recordemos que los presupuestos se aprueban un año antes de su implementación, digamos, del año corriente, con lo cual, por ejemplo, para que lo incorpores en el año 2025, lo tienes que aprobar este año. Sí o sí, pero primero tiene que estar aprobada la ley. Exacto, ¿no? Entonces se requieren pasos previos, digamos. Entonces sería ideal que al día siguiente se pudieran hacer estas cosas, pero no puede ser así, ¿no? Pero tampoco debería tomar tanto tiempo, digamos, años tampoco se requieren, ¿no? Si hay voluntad política y decisión. Solamente los del régimen 19.990 son los que se hacen mediante ley. Sí. Por ejemplo, ahí en la ley se podría modificar para más adelante, para que esa responsabilidad de actualizar de cuando en cuando la pensión podría recaer, por ejemplo, en el Ministerio de Economía o en la ONP. ¿Y por qué sugiero esto? Porque de hecho la 2530, que es un régimen que está cerrado, pero también lo administra el Estado, opera así, digamos, para dar una mejora, no necesariamente pasas por el Congreso. Yo creo que esos son cambios que van a ayudar justamente a que no se demore tanto estas mejoras y, por supuesto, también cuidando las finanzas públicas, ¿no? Quien no quisiera mejorar las pensiones rápidamente y muchísimo, pero hay que cuidar un poco las finanzas públicas, ¿no? Ahora, son más de 600.000 jubilados, al menos los que tenemos en la ONP, que son los que cobran estas pensiones mínimas. Pero muchos de ellos dicen, pues no nos alcanza, y es que es cierto, la vida se ha encarecido en los últimos años muchísimo más, saliendo incluso de esta recesión. Pero ¿qué otras modificaciones podrían darse en torno a esta reforma de pensiones que todavía tiene para largo el debate, por lo que hemos visto, que también incluye las AFP, pero en este caso la ONP, para las personas que están dentro del sistema del Estado? Gracias por la pregunta, Fátima, es muy importante. Aquí estamos discutiendo una posible mejora, que es desvincular cualquier incremento muy justificable a las pensiones de la ONP y que no pase por ley y que vaya solamente, digamos, dependa del Ejecutivo. Eso es un aspecto importante. Se podría incluso sugerir que sea, digamos, año a año, automáticamente en función a la inflación, ¿no? Como lo tienen otros países. Eso es un aspecto, digamos, concreto para las pensiones de la ONP. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto que en mi opinión es el más urgente? Y qué bueno que has mostrado videos de los adultos mayores. Que es, recuerda que estas pensiones las reciben 2 de cada 10 jubilados, 2 de cada 10 adultos mayores. ¿Y qué pasa con los 8 restantes adultos mayores? Bueno, habrá algunos que tienen el suficiente dinero, pero hay otros muy pobres, Fátima, que están en pobreza extrema, en pobreza no extrema, pero pobreza al fin y al cabo. Bueno, te cuento que solamente de esos 8, 2 más reciben pensión 65, que es 125 soles mensuales, mucho menos de lo que paga la ONP, lo que es obvio. Pero, ¿y qué pasa con los 6 restantes?
Hay muchos pobres ahí. Entonces, a tu pregunta sobre qué debemos considerar en la reforma, pues para mí esa es la población más vulnerable y que necesita de manera urgente una reforma. ¿Qué podemos hacer? Expandamos pensión 65, por supuesto que no vamos a poder llegar a todos por un tema fiscal, pero podemos expandirla gradualmente a dar, por ejemplo, a otros 2 adultos mayores más. De modo que si vas sumando ya tendrías a 60% de la población recibiendo algún tipo de prestación, o pensión 65 o de la ONP. Entonces, poco a poco vas prestando, digamos, atención a los adultos mayores. ¿Y por qué me enfoco en esta población? Porque como has mostrado, son adultos de 70, 80 años. ¿Cuántos años más de vida le puede quedar? Y además, tienen necesidades urgentes de gasto de salud. Entonces, para mí eso es una población que no puede esperar que el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo en todos los aspectos de una reforma enorme de pensiones. Hagamos una reforma solo de cobertura, donde la primera propuesta sea mejoremos la cobertura de nuestros adultos mayores, ampliando y mejorando pensión 65, y el otro aspecto, en mi opinión también importante, la cobertura de los trabajadores informales. Eso es importante porque muchos de ellos probablemente hayan sido trabajadores informales o trabajadores con un sueldo bajo mínimo que durante toda su vida, porque no tenían una profesión o no conseguían un trabajo que les pudiese permitir tener una remuneración un poco más alta, pues ellos aspiraron por estar en la ONP para poder asegurarse pues su pensión finalmente y tener este dinerito luego cuando están adultos mayores. Entonces la pregunta aquí es tremenda porque esto aplica tanto para la ONP como para la AFP. ¿Qué hacer para poder captar precisamente a los informales y concientizar a la ciudadanía de lo importante que es poder guardar dinero para un futuro? Bueno, ahí primero hacer mea culpa, como bien dices, que los sistemas ONP y AFP no han estado interesados en captar a esta población, ¿no? Digamos, hemos estado acostumbrados a solamente atender a la población en planilla, los que tenemos contrato. Pero la gran mayoría de los trabajadores no tiene contrato o migra del sector formal al informal. Entonces, hay que diseñar los sistemas para esta población. Y, por ejemplo, ahí una reforma de cobertura que los incluya ahora puede ser un sistema con el famoso Matching Contribution, que es un incentivo monetario que te da el Estado. Por cada sol que tú aportas, el Estado te da otro sol. Y entonces el trabajador se puede ver atraído porque sus ingresos no son muy altos y por lo tanto no puede aportar muchísimo como quisiera, pero si el Estado le pone otro aporte, y complementa su aporte, de modo que así va a ir acumulando cada vez más. Entonces, eso es muy potente y hay evidencia de que funciona para otros países. Permíteme, Noelia, vamos hasta el Parlamento de la República porque hoy se iba a ver precisamente el tema que estamos conversando tan importante en la comisión prioridad, Noelia, que les dan en el Parlamento a temas tan importantes como estos. Hablamos de una reforma, de un cambio, de una transformación, no solamente del sistema privado, sino también de la ONP, porque hay personas jubiladas que están esperando la promesa. Pero cuando vemos estas situaciones, entonces, ¿qué interés creemos realmente sincero que pueda haber desde el Parlamento en esta reforma? Bueno, como bien has mostrado, no hay interés, ¿no? No hay interés, no hay decisión, y eso también involucra al Ejecutivo, ¿no? Porque yo no observo, a lo mejor otros sí, pero yo personalmente no observo un Ejecutivo liderando una verdadera reforma, como sí he observado reformas, por ejemplo, en Chile, donde la misma presidenta Bachelet en el 2008, además de anunciar, conformó un equipo técnico, presentó al Congreso, fue a defender la propuesta al Congreso. Ella misma. Ella misma, con su equipo, por supuesto. Aquí mismo, en Perú, cuando hicimos la reforma de la 20530, el presidente avaló, respaldó esa reforma, el presidente Toledo, el presidente del Consejo de Ministros era el premier Kuczynski y el ministro de Economía era Fernando Zavala. Y los tres, sobre todo Kuczynski y Zavala, liderando esta reforma, ¿no? Entonces, y así se debe hacer cuando quieres en verdad sacar adelante una reforma. Eso no lo observo en realidad en los últimos gobiernos, ¿no? Con lo cual eso te muestra que no hay ni decisión, ni interés,
ni voluntad de sacar adelante una reforma, y menos tan compleja como la han planteado. Comenzábamos la entrevista y te decía que han metido todo. Mejora de pensiones de la 19, han metido reformar AFP, reformar ONP, incluso está el régimen pesquero, está Pensión 65, y para mí es muy ambiciosa, muy desordenada. Muchos congresistas con válida razón no pueden no entender todo esto. Entonces es mejor ser más estratégicos y a la vez más eficientes y atender lo más urgente. ¿Qué es lo más urgente en nuestro sistema de pensiones? Su baja cobertura. El sistema no alcanza a la gran mayoría de trabajadores, deja fuera a los informales y deja fuera a los adultos mayores, quienes en mi opinión, no pueden esperar mucho tiempo, pues justamente los adultos mayores. Comencemos con ellos, con estas propuestas de cobertura que te mencionaba. Con los más vulnerables. Exacto. Y los trabajadores informales o los de bajos ingresos, como quieras llamarlo. ¿Cuánto cuesta eso? Porque alguien me dirá, pero Noelia, ¿cuesta muchísimo fiscalmente? No. La propuesta del Ejecutivo tiene una de las propuestas de garantía estatal que le llama, que cuestan 10 puntos del PBI o casi 11 puntos del PBI, Fátima. Eso es carísimo. Estas propuestas de cobertura de ampliar de pensión 65 no te cuesta más de un punto del PBI anual, y en valor presente no te cuesta más de 6 o 7 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es más caro? ¿No? Es la propuesta del Ejecutivo, es mucho más caro tal y como lo han planteado. Una propuesta de cobertura no te va a costar más de un punto del PBI anualmente, digamos, hablando. Pero ¿por qué es importante que los ciudadanos entiendan de que tener una cobertura o un dinero hacia el largo plazo es trascendente? Porque muchos cuestionan y dicen, a ver, el Estado se va a hacer cargo de dar o generar este fondo para largo plazo cuando en el presente ni siquiera nos puede dar agua, desagüe, una vida digna ni educación o salud. Entonces, contrapesa eso y cuestionan mucho, basándose en esos argumentos, el por qué debería ser priorizado el tema de la reforma de pensiones con una ayuda estatal. No, es cierto, es válida esa interrogante, ¿no? O sea, los estados pueden ser muy ambiciosos y querer tener empresas estatales, etcétera, etcétera, o pueden ser muy básicos en el sentido de que me enfoco en dar lo básico a mi población. Yo creo que el Estado debe enfocarse justamente en eso y hacerlo bien. ¿Qué es lo básico? Salud, educación para las personas y protección social. Porque ya hemos pasado por un COVID y hemos visto que la gente está desprotegida. Entonces hay que diseñar un buen sistema. Por supuesto que yo aspiraría a tener un sistema de protección social como Holanda o como Estados Unidos, pero no podemos. Hay que aterrizarlo a nuestra realidad. Pero comencemos hoy a mejorar nuestro sistema. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, una pieza es obviamente pensiones, otra pieza es salud, sin duda, y a largo plazo, pues educar mejor, mejorar tu sector de educación para que la gente sea más productiva y gane mejores ingresos y no tengas que atenderlos con pensión 65. ¿Y en ¿no? eso tú consideras que esta reforma de pensiones también tiene que ir de la mano con una articulación con el Ministerio de Educación para generar una cultura financiera dentro de los colegios, dentro de la currícula y en un futuro tener ciudadanos más conscientes económicamente y que sepan saber invertir, que sepan no solamente producir, por supuesto, sino que también puedan saber en las oportunidades a veces muy limitadas que se puedan tener, sacar pues un rédito económico y ver la oportunidad de negocio? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como profesora que soy, para mí uno de los aspectos más importantes es la educación y la educación oportuna. ¿No? O sea, si nos vamos a todo el periodo educativo, pues es muy importante atender de manera temprana a nuestros niños, estimulándolos, dándoles un buen sistema de daycare, digamos, de cuidado infantil, luego una buena educación primaria y educación secundaria, donde ya le puedes hablar de estos mecanismos de ahorro financiero, previsional, donde ya puedes trabajar más aspectos específicos. Y esto ya se ha hecho en otros países, Fátima. Chile nada más ha hecho un programa que se llama Ahorra para el Futuro o algo así, con las AFPs chilenas, donde van a las escuelas a dar esta información y se encuentra que los niños o niñas que han recibido estos programas constantemente, digamos, tienen luego, cuando ya son trabajadores, toman mejores decisiones laborales
laborales, financieras, previsionales. Entonces sí tiene un impacto, ¿no? Para los que no creen, digamos, en estos programas de educación financiera. Por supuesto que hay que saberlos diseñar también, ¿no? Pero yo creo que es una buena idea y qué bueno que estemos hablando de esas cosas. Por supuesto, para construir un futuro es muy importante ver también las limitaciones de un presente para poder identificar estas falencias y generar oportunidades y mejores tomas de decisiones en ciudadanos más conscientes, definitivamente. Muchísimas gracias a Noelia Bernal, profesora investigadora de la Universidad Pacífico.